¿Qué pasa, chavales? Bueno, ya estamos de nuevo, ya hemos pasado el parón veraniego y os traemos aquí, ¿qué creéis que es? Un Golf GTI, el GTI 8, pero no es el GTI normal, es el GTI Caja 8 Club Sport. ¿Y qué lo diferencia del normal? Pues primero, el normal tiene 245 caballos, este 300. Los tubos de escapes de este, luego ya lo veremos a continuación, cuando lo veamos en detalle, son más grandes que los del normal, ¿vale? Este también dispone de discos perforados de freno y además, para que lo veáis y lo podáis diferenciar, tenemos esas rayitas negras en la puerta delantera, en los dos lados, y este alerón, ¿vale? Solo con eso ya nos tenemos que dar cuenta que estamos ante un GTI Caja 8 Club Sport. Así que, chicos, vamos a ir viendo qué es lo que tiene este chiquitín. Bueno, chicos, comentaros que el coche está a la venta en Iridium Cars, que lo vais a tener por aquí abajo. Tiene 20.000 kilómetros, así que si estáis interesados, no dudéis en contactar con ellos. Vamos a empezar por aquí delante. Lo que más nos llama la atención, bueno, ya lo habéis visto también seguramente en los Golf 8, es que los LED diurnos de los dos faros se unen con una tira de LED que tenemos en el central, ¿vale? Para que estén los dos unidos. Fijaros qué bonita la nueva insignia de Volkswagen, que ya no es en 3D, sino que ya es en una sola dimensión. Queda bastante chula. Y lo que más llama la atención de aquí delante es que el capó es muy pequeño, porque al fin y al cabo es un 2000, 4 cilindros, motor transversal, con un turbocompresor. Pero lo que os digo, lo que más llama la atención es esta parte delantera. Fijaros la calandra delantera con toda la entrada de aire que tenemos al intercooler. Tenemos un intercooler que no es muy ancho, pero sí es muy grande y necesita muchísima entrada porque el turbo sopla bastante bien para poder desarrollar esos 300 caballos y 400 Nm de par que desarrolla nada más y nada menos. Tened en cuenta que estamos ante un coche de 1500 kilos con tracción delantera, con un motor de 2 litros y 4 cilindros que está desarrollando el mismo par que el M3 E92, un 4 litros V8. O sea, imaginaros, ¿vale? Lo que hace el turbo. Vamos a abrir el capó para ver qué es lo que tenemos debajo. Bueno, como veis, motor normal y corriente, con su admisión, tampoco muy grande. Como decía antes, motor transversal de 4 cilindros. Aquí podemos ver las 4 bobinas que las tenemos a la vista, y por aquí la admisión de aire también. Tenemos muy bien acceso a los filtros para hacer todo el cambio de los filtros, y si os dais cuenta no está la tapa. ¿Por qué queréis que no está la tapa? Porque daba problemas, y es que se calentaba mucho y prendía fuego, por lo tanto se suele quitar para quitarnos todos esos problemas. Bueno, chicos, seguimos aquí por el lateral. Ya lo comentábamos antes, el morro es muy pequeño. Daros cuenta, que tendrá 1 metro más o menos, o sea, es bastante pequeño, por lo tanto hace que el coche sea mucho más compacto y que el coche entre mucho mejor en las curvas. Si os dais cuenta, tanto el eje direccional lo tenemos muy en la parte delantera, por lo tanto esto hace que el coche gire mucho mejor. Fijaros qué bonito el GTI aquí en rojo con este gris. Y vamos a seguir por aquí por delante, chicos, con los frenos. Como os decía antes, lo que le difiere del GTI normal es que los discos de freno son perforados. El GTI normal, los delanteros son normales, de este son perforados. Nos encontramos ante un disco de freno con pinzas flotante de 2 pistones, un disco de 357 milímetros. El coche monta neumáticos 225-40 R18. Las llantas son bastante chulas, tienen un efecto como rotativo de los radios que queda bastante bien. Bueno, seguimos por el lateral, tenemos intermitente en los retrovisores y tenemos aviso de ángulo muerto. Por aquí dentro tenemos una lucecita que cuando pasa el coche se enciende. Lo que os decía en el lateral, que se diferenciaba del GTI normal. Estas rayitas negras, este vinilo negro, lo tienen todos los Club Sport, que hace que se diferencie de los GTI normales. Seguimos por aquí detrás, es un 4 puertas, por aquí tenemos la tapa del combustible y nos quedamos aquí detrás. Discos traseros normales, no son perforados, ventilados, un solo pistón, 310 milímetros de diámetro, misma medida que adelante, 225-40 R18. El coche ahora mismo lleva neumáticos Bridgestone Potenza y están un poquito más de medio uso. Por aquí detrás tenemos este alerón súper chulo, que igual es muy particular del Club Sport. Los GTIs normales no lo suelen llevar, lo puedes poner si lo quieres, pero en principio no lo lleva, ¿vale? Otra curiosidad que no os he comentado es que el coche tiene un coeficiente de rozamiento de 0,275. ¿Y qué es eso? ¿Me estás hablando en chino? No, eso significa que el coche es menos resistente, es un 8% menos resistente
al aire, ¿vale? Por lo tanto es un 8% más aerodinámico. Le cuesta menos cuando el coche choca contra el aire. Por lo tanto es una muy buena mejora, un 8% menos rozamiento que su antecesor, que el 7.5, es una muy gran mejora. Tenemos los pilotos que también son LED, tenemos otra vez la insignia y tenemos el GTI en rojo en la parte central. Antiguamente no lo teníamos en la parte central, siempre teníamos un GTI en un lateral. Ahora ya la tenemos en la parte central con el GTI, las 3 letras en rojo. Como veis también tenemos sensores de aparcamiento detrás, también lo tenemos delante, y aquí detrás también lo que va a hacer que se diferencie el GTI normal es que los escapes, los diámetros de los escapes son más grandes. El GTI normal son unos escapes redonditos, un poquito más pequeños, y estos hacen como una especie de óvalo o ovaloide, ¿vale? Un poquito más grandes y a la vez un poquito más achatados. Tenemos por aquí también un pequeño difusor para que nos ayude un poquito a quitar todas las turbulencias que hay por debajo del coche, y de exterior poco más. El coche pesa 1500 kilos, ¿vale? Tiene diferencial de deslizamiento limitado y dispone de una caja de cambios automática DSG de 7 marchas, ¿vale? Vamos a comentar luego en el interior, cuando lo conduzcamos, todo lo que tiene, los modos de conducción, los tipos de suspensión y todo lo demás. Así que, chicos, vamos a ver cómo suena esto. Bueno, chicos, vamos a ver qué tal este interior súper chulo. Lo que más llama la atención nada más entrar es, fijaros cómo el botón del Start Stop Engine parpadea, pero lo veis, no parpadea siempre igual, sino que pega como 2 parpadeos, tarda 2 parpadeos. Esto, según Volkswagen, simula como si esto fuese un corazón que está a punto de estallar, ¿vale? Por lo tanto, detalle súper chulo. Vale, empezamos. Asientos súper cómodos, son muy cómodos, son estilo semi-bucket, en el centro con alcántara, son súper cómodos. Lo que le diferencia del GTI normal también es la tela. En el GTI normal estamos acostumbrados a ver la tela con las rayitas, que se llaman estilo papel, y en este pues tenemos un juego de colores con el rojo y con el gris y el alcántara, ¿vale? En todo el coche vamos a ver mucho juego de color con el rojo del GTI, ya que GTI, las 3 letras vienen en rojo, también las tenemos aquí en el volante para recordarnos un poquito mejor. Os digo, muy cómodo, mucha visibilidad, tenemos mucha visibilidad. Respecto a eso, los Golf nunca han tenido ningún problema, son súper cómodos, me encantan porque son súper manejables. Tienen un chasis acojonante, chicos, ¿vale? Seguimos por aquí, fijaros, la palanca de cambios de las nuevas, ya tenemos botoncito que solo hay que mover para adelante y para atrás, la P, que se pone sola también al pararnos. Por aquí tenemos para dejar el móvil y cargarlo. Tenemos lo que se denomina revolución áptica, o lo que Volkswagen lo denomina revolución áptica, y es lo siguiente, fijaros, voy a arrancar el coche, el botón de Start Stop ya no va a estar parpadeando, porque el coche ya está arrancado, por lo tanto ya no me tiene que avisar de, oye, puedes arrancarlo. Y lo que llaman como revolución áptica es una nueva tecnología, y es todos estos controles que tú los controlas solo con la yema del dedo, ¿vale? Tenemos estos controles aquí en el volante, que aquí tenemos control de
de volumen, que si os fijáis, solo haciendo esto sube y baja el volumen, ¿vale? No llega a ser del todo táctil, por eso se llama áptica, porque es solo con el toque de la yema. Entonces haces el movimiento y el coche responde. Por aquí tenemos para manejar todos los controles del control dinámico de crucero, el limitador de velocidad y todo lo demás. Y por aquí pues para controlar el control de voz, el acceso a los menús y cambiar de canción o cambiar de emisora. Tenemos calefacción en el volante, como bien lo podéis ver aquí. Me encanta el logo del GTI aquí con el rojito, con las costuras en rojo. El volante es súper cómodo, se nota que se puede agarrar bien. No me gusta que sean muy grandes los volantes, no me gustan que sean muy finos, y la verdad es que lo han hecho muy muy bien. También lo que podemos ver es que en las luces también lo tenemos todo con la tecnología áptica, ¿vale? Todo es nada más rozarlo. Aquí en la parte central, luego lo veremos cuando vayamos conduciendo. Si os dais cuenta, tenemos revoluciones. Ahora está en modo rojo porque se ha quedado en modo Sport. Si lo cambiamos a modo Eco se pone en azul, y en modo Comfort azul también. Cuenta revoluciones, velocidad, y aquí dentro del cuenta revoluciones, si os dais cuenta, sube al acelerar, ¿vale? En kilovatios. Nos dice cuánta potencia estamos usando el coche hasta los 300 caballos, pero nos aparece en kilovatios. Así que chicos, esta es la visión, el POV, el Point of View, cuando conduces. Está súper chulo, ¿eh? Está todo súper diseñado para que esté enfrentado hacia el conductor. Esto parece, la parte delantera parece que es toda una pantalla, aunque se divide por aquí, pero bueno, es la moda de la mayoría de los fabricantes ahora. Y por aquí, si os dais cuenta, también tenemos todo lo que es temperatura, volumen y la temperatura, porque tenemos climatización bizona igual, con la tecnología áptica. Y por aquí también los asistentes de la conducción, el clima, el menú, las luces de emergencia, que estas al fin y al cabo son botón, no son ápticas, y los modos de conducción. Bueno, chavales, vamos a probarlo. Lo tenemos vamos a ver en qué modo lo tenemos. En modo Comfort. He de deciros que tiene 15 ajustes de suspensión. O sea, una barbaridad lo que tiene este coche de ajuste de suspensión. En modo Comfort se nota algo duro, pero no llega a ser incómodo, ¿vale? No notas en ningún momento que la trasera te hace cosas raras o que sea incómodo. Ahora vamos a cambiar de modo, a ver qué tal responde esto, porque aún así, aunque lo llevemos en modo Comfort, hace mucha gracia porque el coche petardea de una manera impresionante. Cuando sueltas el acelerador o mantienes un poquito, pega unos pap, pap, pap. Petardea mucho más en modo Sport. Vale, ¿qué deciros? Poco, ¿no? Del chasis de los GTI. Estos chasis son una verdadera maravilla. Parecen juguetes, parecen unos karts, o sea, es que no le puedes poner ninguna pega. El coche va de maravilla. Fijaros en modo eco y fijaros cómo responde esto. En nada ya estás a 100 km por hora acelerando, o sea, flipante. Como decía antes, tenemos una caja de cambios automática DSG de 7 velocidades. Los cambios son impresionantes, no te enteras cuando cambia, es súper progresivo. Respecto a eso, chapó. El consumo del coche está más o menos en torno a 7-8 litros. Si le das caña te sube, está claro. Ahora mismo pegando acelerones y tal tengo un consumo medio de 10 litros. Es normal, todos los coches cuando
haces una conducción en la que estás todo el rato pegando acelerones, frenazos y tal, pues al fin y al cabo el consumo se dispara. A mí el coche me está encantando, me está encantando. Me encanta la forma de respuesta del acelerador, es súper agresivo. El freno muy bueno también. No lo he probado en circuito, no he llegado a probarlo en circuito, no sé si habrá problemas de calentamiento. Creo que no, ya que por eso son perforados, para que no tengamos problemas de calentamiento. Bueno chicos, lo hemos puesto en modo Sport. Vamos a ver qué tal va, vamos a salir aquí un poquito, que tenemos un poquito de tráfico. Bueno, he de deciros que ya lo he probado tanto en modo Sport como en modo Confort. En modo Confort ya os decía antes que con la suspensión está durilla pero cómoda a la vez, pero es que en modo Sport se pone durísima, o sea, notas todo. Vamos a llevarlo en modo manual aquí con las levas, como nos gusta. Ahí tenemos los petardeos en la parte trasera y vamos a ver qué tal va por las curvas. Cómo se cabrea esto, ¿eh? El coche es nervioso, no. Lo siguiente, y lo que más me gusta es que cuando le pegas el pisotón, escuchas el soplido del turbo de tal manera que es que parece que el coche aquí está súper tuneado a tope y es un coche que va de serie, ¿eh? O sea... ¡buah! Me encanta, chicos. Va muy bien. La caja de cambios, como ya os decía, tanto en modo confort como en modo deportivo, no te enteras cuando haces los cambios. No tienes esos tirones bruscos a la hora de cambiar, ya que tenemos diferencial delantero con deslizamiento limitado, que eso nos ayuda muchísimo para que el coche no pierda tracción en ningún momento. Pero se escucha psss del turbo. Madre mía, y cómo frena esto, ¿eh? Es una maravilla el coche. Eso sí, se nos está disparando el consumo a casi 12 litros, normal. Haciendo esto es normal que se nos dispare. Súper estable, súper manejable. Ya os decía antes que estos chasis son de lo mejor que tiene Volkswagen, por no decir que es lo mejor que tiene Volkswagen, los chasis de los Golf, y todo el mundo lo sabe. Bueno, he de deciros que la potencia máxima la desarrolla entre 4.000 y 6.000 revoluciones, y el par máximo lo desarrolla desde las 2.500 hasta las 5.000, o sea, tiene un rango de par máximo impresionante el coche, impresionante. Casi siempre el par máximo suele estar, bueno, en un rango un poquito más corto, pero este lo tiene en un rango bastante grande por el tema del ajuste de todo el turbo y todo eso, para que no tengamos turbo lag. O sea que han hecho un trabajo impresionante los de Volkswagen. Si queréis comprarlo, os animo a que lo hagáis. Mola muchísimo, es muy divertido. Lo he estado probando en más curvas, no solo en las que vemos por aquí, y es una maravilla. Es un verdadero kart. Te lo pasas muy bien, pero también hay que tener mucha cabeza, porque tienes muchos caballos, 300 caballos, en poco peso, en un coche pequeño, que muchas veces la gente se confía, oye, tal, no sé qué, y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. El coche es un verdadero juguete, me encanta cómo suena, cómo responde el acelerador, responde súper rápido, y sobre todo lo que más me gusta es los petardeos. El coche petardea de serie, ya lo habéis visto en el vídeo, es lo que más me gusta. Mola muchísimo también el manejo que tiene. Espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros, activar la campanita para que no os olvidéis y no os perdáis ninguno de los vídeos que va a ir saliendo, porque se están preparando
cosas muy chulas. Sé que llevamos diciendo tiempo que se están preparando cosas chulas, pero ahora sí que os lo puedo prometer, que van a salir cosas de drift, van a salir cosas de circuito, que lo estamos ya haciendo todo un proyecto. Así que nada, de nuevo, deciros que espero que os haya gustado el vídeo, y antes de irnos, darle las gracias a Iridium Cars por dejarnos grabar el coche. Así que chicos, nos vemos en el siguiente.